Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy preocupante para todos, para todo el mundo, por así decirlo, que tiene que ver con el coronavirus. Este virus letal que ha matado, digamos, a mucha gente, a miles de personas, sobre todo en la parte de China. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a este programa porque se va a poner muy interesante y seguramente puede ser gran interés para usted, para un familiar o un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del coronavirus. Insisto, es un programa que no se lo pueden perder de verdad porque hay que tomar muchas precauciones, hay que ver cómo se identifica qué es esto del coronavirus, qué es. Y bueno, pues para ello he invitado a dos personas que nos pueden hablar mucho acerca del tema. Obviamente el coronavirus ha estado mutando, han estado haciendo investigaciones y todo, pero bueno, hay dos personas muy preparadas que nos van a señalar qué es en sí el coronavirus y qué medidas debemos de tomar en base a lo mismo. Primeramente tenemos aquí en el estudio al doctor Julio Rivera Ruiz, el cual es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es médico especialista en neumología también por la misma Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja en el Centro Médico Nacional La Raza. Bienvenido aquí al programa. Mucho gusto. Bien. También tenemos por otro lado a un gran amigo, un gran estudioso de las leyes, el cual es Juan Antonio Negrete Zaragoza. Bienvenido aquí al programa. Es un gusto, maestro, y pues estar aquí con el especialista. Aquí vamos a preguntar. Hay que hacer muchas preguntas, ¿verdad? Está muy preocupante el tema, muy preocupante. Doctor Julio, yo quisiera que nos dijera un poquito aquí a los televidentes, un poquito de antecedentes del coronavirus. ¿Qué tenemos de antecedentes o qué es en sí o cómo se da toda esta parte? Okay. Bueno, mire, el tipo de virus del que estamos hablando, la familia coronavirus, ya es un virus que se había conocido, que se había identificado anteriormente. La mayoría de los coronavirus solamente afectan a ciertos tipos de animales. En el humano solamente se han identificado 7 tipos de estos virus que llegan a afectarnos. 2 de ellos son los que tomaron más relevancia previamente, más o menos hace 2 décadas, en China igual, en Asia, se presentó uno de ellos que fue el coronavirus del SARS, que también fue muy mencionado y que se levantaron alertas epidemiológicas. O sea, ya había un coronavirus. Ya había uno, exactamente, se presentó, como le mencionaba, más o menos hace 2 décadas y fue lo que se conocía como el SARS. Era el causante del SARS. Más adelante, casi una década después, se presenta en Medio Oriente y de hecho se llamaba así MERS, Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, también con un cuadro respiratorio. Digamos, pero esto de CIMERS, por ejemplo, ¿se le decía Corona CIMERS o nada más CIMERS como tal? Solamente MERS. Ok, MERS. Y el otro SARS. Por eso no lo teníamos tan en el radar, digamos, tan identificado toda la gente actual, digamos. Así es. Entonces esos dos eran los que más, digamos, llamaron la atención por la forma de presentación y las características de afección clínica que tenían hacia las personas. Seguramente los televidentes me van a decir, ¿qué es un virus? Porque todo el mundo dice, bueno, es un virus y ya había virus y tal. ¿Qué es un virus? Bueno, un virus es una partícula compuesta generalmente de material genético, ARN o ADN, dependiendo del tipo de virus. Estos virus generalmente son de RNA,
y que están envueltos en una cápsula generalmente compuesta de proteínas. Esto es lo que los protege y los hace sobrevivir al medio ambiente, aunque bueno, ahí es un poquito difícil explicar si está vivo, si está muerto. Es una partícula realmente que se compone de material genético. No tiene vida por sí mismo, sino hasta que invade a otro organismo. Que es Pero está lleno de proteínas, digamos, es el recubrimiento que tiene. Así es una envoltura y dentro parte está su material genético, que es lo que se empieza a replicar una vez que invade a otra célula. Por sí solo no lo puede hacer, necesita forzosamente invadir la célula de otro organismo, sea un animal, una persona, y a través de ellos se va replicando. Ahora, las proteínas normalmente, digo, yo por lo que entiendo, una proteína es algo bueno, por lo que entiendo siempre. ¿Por qué sería esta parte algo malo? Las proteínas normalmente las producimos todos y todos en nuestro organismo tenemos proteínas. Esas proteínas nos ayudan a formar parte de la composición de nuestras células, de nuestros tejidos, pero el virus la produce o tiene estas proteínas para poder protegerse él a su vez. Es, digamos, forma parte de su estructura. Las proteínas vienen de los animales normalmente, ¿no? Sí, así es. Nosotros las adquirimos o las consumimos principalmente de los animales. Se forman a través de aminoácidos, que muchos tal vez han oído esta palabra. Son compuestos que al unirse, al juntarse varios de ellos, van formando cadenas más grandes y eso va dando la estructura a las células. Y nosotros lo escuchamos de forma más tangible cuando consumimos, por ejemplo, productos de origen animal, carnes, ¿no? Principalmente. El virus produce una pequeña cantidad, que es lo que le ayuda a mantener su estructura, su envoltura, que es lo que va a proteger su material genético. Y a través de ellos pues puede también llegar a otras células, invadirlas. Se encripta ahí, digamos, y se empieza a multiplicar. Digamos. Así es. Pasa su material genético hacia nuestras células para poderlo replicar. ¿Y hay virus buenos y virus malos? Generalmente no hablamos de bueno y malo, sino que ellos es un mecanismo tal vez de sobrevivencia para poderse replicar en otros organismos. Es la forma en la que ellos viven. Hay algunos que tienen afecciones leves, como los que ocasionan las gripas, las faringitis, que es la mayoría de los casos de las enfermedades respiratorias altas. Y estos virus generalmente el mismo cuerpo los contiene y los elimina sin necesidad de dar un tratamiento específico, un antiviral específico. Generalmente no se utiliza en esos casos porque pues, el cuerpo mismo puede, con sus defensas, eliminarlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la época antigua? Me estoy yendo, no sé, a los cavernarios, época muy, muy antigua. ¿Había virus ahí en ese momento? Sí, ya se ha documentado la existencia de virus de diferentes clases desde épocas prehispánicas, desde épocas prehistóricas, y estos virus habían ocasionado diferentes... No me imagino un cavernario con una infección en la garganta, pero que solamente si el cuerpo podía atacarlo, lo superaba. ¿O porque no tenían ellos conocimientos en medicinas y todo lo demás? ¿Ahí cómo se solucionaba esa parte? Ahí generalmente llegaban a utilizar plantas, o fue, digamos, como que el principio o el origen que empezaron a conocer plantas, que sobre todo les ayudaban para el control de los síntomas, que es de hecho muy similar a lo que hacemos actualmente, solamente que ahora conocemos de forma específica los compuestos que tienen los medicamentos. Bien. Entonces, muchos de ellos se atacan o se tratan los síntomas, es decir, los malestares que ocasionan, y el mismo cuerpo va resolviendo la infección. Ahora, hay otros virus que tienen una afección más grande, y eso es a lo que llamamos virulencia. Esa virulencia nos habla de qué tanto pueden afectar al organismo, es decir, hay virus que sí son más agresivos y que ocasionan enfermedades más graves. Uno de ellos, pues por ejemplo, el virus de la influenza, que nosotros tuvimos una epidemia en el 2019 y que ocasionó muchas muertes porque su virulencia era muy alta. Entonces eso levantó la alerta muy rápidamente en nuestro país. Una, porque estaba fuera de temporada, de lo que esperamos. Otra, por la letalidad que estaba teniendo, o sea, las muertes que estaba ocasionando. Y en el caso de este virus, del coronavirus, pues también llamó la atención por la forma en la que se presentó, aunque digamos que su virulencia es diferente a los otros coronavirus que se habían presentado anteriormente, el SARS y el síndrome de dificultad respiratoria del Oriente Medio. Ahora, coronavirus, digamos, o sea, entonces ya teníamos muchos antecedentes de esto de corona, pero en diferentes cosas. ¿Nada más se daba en esa zona, en Asia, como tal? Los últimos brotes que se han tenido
Eso específicamente en esta parte En del los mundo. últimos 30 años, digamos. Sí, en los últimos 30 años, y los que han tenido, digamos, una afección más grave han sido en estos continentes. ¿Y por qué se lo atribuyen a ellos? O sea, digo, a partir de ahorita el coronavirus, pues ya lo estamos apenas conociendo, viendo. Pero los otros dos ya debieron de haberlos estudiado en 2 décadas. ¿Por qué se dio? Esas dos coronavirus, por así decirlo, que se llamaban diferente, pero que también eran de esta zona corona, por así decirlo. ¿Por qué se dieron? Bueno, uno de ellos, principalmente el SARS, que es el que se estudió, digamos, un poquito más a fondo, pues se habla de una transmisión de animales hacia el humano. Y de hecho, en el caso ¿por el contacto como tal? Así es, por el contacto como tal, algunos virus tienen la capacidad de invadir de una especie hacia otra. Es un proceso difícil porque generalmente, sea un virus o una bacteria, generalmente están adaptados a invadir ciertas especies, porque nuestras proteínas son diferentes. Nuestras membranas, nuestras células de un animal, una persona, un perro, un gato, aves, son diferentes. Entonces los virus se adaptan o tienen mecanismos específicos para invadir a estos tipos de especies. Claro. Entonces, cuando desarrollan algunas mutaciones, por su replicación tan rápida, pueden llegar a invadir a otros animales, en este caso a personas. Entonces, este virus muy probablemente ya existía y se presentaba en animales. Ahí hubo un cambio que hizo que mutara y que tuviera la capacidad de llegar a invadir a personas. Que ¿En esa mutación tuvo que ver algo la mano del hombre o se dio por el simple hecho de la vida como tal? Ese se daría casi simplemente por el hecho de la vida, por el mismo mecanismo de evolución que tienen las especies. Bien. Se llega a presentar. No necesariamente tuvo que haber una intervención del humano para ocasionarlo. Ok, y esto entonces los virus los conocemos desde tiempo atrás, se dan en todo momento, hay virus flotando por todos lados que no los podemos ver y ahí están, o sea, nada más hay que atacarlos cuando se llegue el caso que invada nuestro cuerpo, digamos. Sí, son partículas microscópicas. Ajá. Y hay muchos tipos de virus, digamos. En este caso afectan principalmente el aparato respiratorio, pero hay otros que afectan otros sistemas, como el sistema sanguíneo, por ejemplo en el caso del dengue, que también se ha escuchado y que existe en el país, donde afectan principalmente otro tipo de células, el sistema hepático, el sistema del sanguíneo. Hay muchos. Y ellos pues necesitan una transmisión a través de otros animales, como son los mosquitos, ¿no? Ok, bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir aquí en el programa del coronavirus. Yo quisiera un poquito platicar con Juan Antonio Negrete en el sentido de, digo, como términos médicos, pues ya vimos lo que existe, el coronavirus. Pero tú, por ejemplo, yo me acuerdo que tú me decías que a ti te gustan mucho los animales en casa, los perros, los gatos, toda esta parte. De ese contacto, de estar con esos animales, ¿te puede dar un virus? ¿O tú qué piensas? Pues ahora sí que esa es una buena pregunta también para hacerle aquí al doctor, porque yo creo que sí, se ha dado, es lo que está pasando, que nos acaba de referir en la sección anterior el doctor, que surgió de una mutación de un animal al hombre. Dicen las teorías que fue de los murciélagos a la serpiente, y que la serpiente al ser humano en la manipulación que se dio el coronavirus. Pero más bien yo lo que quisiera decir es, en este momento y en este espacio, y preguntar aquí que está el especialista, es... he escuchado a mucha gente, maestro, precisamente eso, dice, oigan, entonces ya tengo que cuidarme de los animales que tengo en casa, o cómo puedo ver si mi animal no lo va a contagiar, no lo puede adquirir y de ahí me lo pega a mí. Entonces se dan estas dudas porque la gente confunde o no sabe y pregunta si el coronavirus es lo mismo que la influenza y que esto se puede, con el virus de la gripe se puede confundir porque tienen síntomas muy parecidos. Entonces la pregunta que sería, doctor, en dos sentidos. ¿Es lo mismo, o podemos decir lo mismo, el coronavirus, influenza y virus de la gripe común? Y segunda, nuestros animales de compañía, como bien lo señalaba el maestro Héctor,
pueden llegar un punto a ser focos que transmitan un virus a a nosotros, sus dueños o lo que comas también, ¿no? O sea, porque también puede ser la parte de comer. Veo que los chinos comen todo lo que se mueva, ¿no? Sí. Tal. Y ellos, la verdad es que vemos en las redes sociales sopa de murciélago, sopa o aleta de delfín. Que de ahí era donde se venía la teoría, ¿no? Que decían, es que fue del murciélago, que comían los murciélagos y las redes sociales se inundaron de eso. Y de repente no fue así. No, dicen que fue de serpiente, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, esa es la teoría. La teoría es de que viene del contagio de un animal. Una vez que el virus logró mutar y que tuvo la capacidad de invadir al hombre, ese contagio se hizo a través de un animal. Ahora, la especie de forma específica no se ha identificado, porque se habla mucho del contagio a través de murciélagos, ¿sí?, de aves e incluso también de animales marinos. ¿Esto por qué se tiene esta teoría? Debido a que los primeros casos que se documentaron y donde se encontró el virus fue en la comunidad china, en un mercado. O sea, todos tenían contacto con un mercado grande donde se venden productos de origen animal. Claro. Peces, se venden al mayoría. ¿No? Así es. Entonces, en Wuhan, en esta provincia de China, en esta comunidad existe un mercado muy grande donde venden al mayoreo pescado. Entonces, los primeros casos que se reportaron tenían como característica común el haber estado en este mercado. Pero, entonces, o sea, tenerlos, tocarlos, olerlos o comerlos. ¿Qué sería? Ahí, una de las cosas que se ha considerado es que pudo haber sido el contacto físico y también la alimentación. Entonces, bien, por eso una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que los alimentos deben de estar bien cocinados. Evitar... ¿fritos? ¿Cocidos? Cocidos. O sea, que, digamos, nada crudo. Nada crudo. O sea, los alimentos crudos, digamos que es una manera en la cual se puede llegar a adquirir. ¿Y el sushi, por ejemplo, que lo preparan, o estos rollos de algunas empresas que se dedican a hacer maquis y todo esto, ¿eso afectaría si lo comen crudo? Porque mucha población come cosas de estos rollos de arroz con cosas crudas y demás. Sí puede llegar a afectar. En México no hemos tenido casos de que se documente esta transmisión de virus a través de alimentos de origen animal, sobre todo marinos, y que ocasionen una enfermedad. Okay. En este país pudiéramos tener, por los antecedentes que tiene, por la gran cantidad de alimentos que deben de consumir por su población tan grande, que esto haya sido más fácil. Digamos que esa es una explicación del por qué también en este país dicen, aquí comen pescado y nosotros también comemos pescado, porque a nosotros no. Porque la población es mucho menor a la que tienen ellos y por lo tanto ellos necesitan una mayor cantidad de alimentos. Entonces esto puede hacer más fácil el contagio. Aparte que en nuestras costumbres de alimentación, generalmente nosotros comemos la mayor parte de los alimentos cocidos y ellos llegan a consumir muchos alimentos. En México estamos viviendo un cambio, una fiesta de que ahora queremos ser los pet friendly, ¿no? O sea, los amigos de todas las mascotas y los llevamos a todos lados y se duermen con nosotros y todo lo demás. ¿Esto habría que cambiar esta forma o no? Son pocas las enfermedades que llegan a transmitir algunos animales siempre y cuando se tengan el cuidado adecuado, es decir, que tengan una adecuada higiene, bañarlos, llevarlos al veterinario, vacunación, todo eso. Hay gente que hasta besa a los perros. O sea. Sí, quizá eso no sería tan adecuado porque, bueno, los animales tienen algunas costumbres que no serían tan propias o tan fáciles de compartir. Sin embargo, teniendo los cuidados de nuestras mascotas, el bañado, el vacunado, las visitas periódicas con un veterinario, pues pueden evitar el hecho de que puedan haber contagios de estos animales de compañía a nosotros. Además, hay algunas especies que han convivido con nosotros por muchísimos tiempos, específicamente gatos y perros, que son la mayoría, pues realmente no hay tanto Entonces problema. Podemos decir que la gente debería estar tranquila de que sus animales no los van a contagiar un virus o en específico este tipo de virus que afecta el sistema respiratorio, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, eso sí otra cosa. ¿Qué diferencia hay entonces coronavirus, influenza y virus común de la gripa para que la gente... H1N1 también. Porque a veces se confunden y la gente se empieza a preocupar y a asustar. Porque los síntomas son muy parecidos, ¿no? Algunas cosas. Así es, los síntomas son muy parecidos porque están afectando el sistema respiratorio.
Sin embargo, sí son diferentes. En el caso del virus de la gripa normal, que lo llamamos rinovirus o puede ser un adenovirus, pueden ser diferentes especies, pero generalmente todos cursan con una enfermedad más leve. Es decir, y el cuerpo los autolimita, es a los que me refería en un principio. Claro. En el caso de la influenza y del coronavirus, pueden tener un espectro de enfermedad, desde una enfermedad leve que puede cursar con una gripa, que afortunadamente es la mayoría de los casos, hasta una enfermedad más grave. Aunque, bueno, en el caso de la influenza ha tenido más casos de enfermedad graves que en el coronavirus. Ajá. ¿Cómo identificarlos? Clínicamente no es posible. Es decir, si alguien va a una valoración con un médico y le diga, clínicamente, ¿tienes coronavirus? No. Puede existir la sospecha por algunos datos clínicos, sobre todo aquí la exposición, es decir, el haber estado en China o el haber estado en contacto con alguien que viajó a China, sobre todo esta comunidad de Wuhan. Entonces ahí es cuando se levanta la alerta y decimos, bueno, puede ser que esta persona tenga coronavirus. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues solamente a través de pruebas de laboratorio que nos demuestren la existencia del virus. El coronavirus, ¿qué son los síntomas como tal? O sea, ¿es gripe, es tos, es temperatura alta? ¿Qué es? Principalmente va a ser tos y fiebre. Tos y fiebre. Tos y fiebre son los principales síntomas o con los que empieza. De ahí puede haber dificultad para respirar, malestar general, es decir, dolor de cuerpo, sensación de cuerpo cortado. Pero eso es muy difícil entonces de checar, porque casi todo el mundo tiene, y sobre todo en las épocas de invierno, pues todo el mundo tenemos más o menos esos síntomas, ¿no? Así es. Una de las características cuando es una enfermedad un poco más grave es que no cede tan fácilmente con medicamentos convencionales, es decir, con los medicamentos que normalmente se utilizan para el control de la fiebre y del dolor. Ajá. Estos virus llegan a tener persistencia de esos síntomas. El tiempo, es decir, el tiempo en donde llegan a presentar los síntomas más agresivos, es decir, la dificultad para respirar, que ya esto hablamos de una enfermedad más grave, es más corto que una enfermedad común. Ajá. ¿Es normal que luego ya te manden 7 inyecciones de antibiótico? No. Normalmente los antibióticos no van a ser efectivos para el control de este tipo de enfermedades, sea de una gripa común, sea de un cuadro de influenza o sea de un cuadro de coronavirus. Los antibióticos no van a tener efecto. ¿Por qué? Porque los antibióticos están, digamos, dirigidos hacia bacterias. Entonces es otro organismo diferente. Entonces, si yo veo que no me funciona, pues hay que cambiar el tratamiento. Hay que ir, lo ideal es ir de primera instancia con un médico para que sea valorado. Bien. Y él determine si hay datos clínicos para pensar que hay una infección por bacterias, entonces el antibiótico nos va a dar efecto. Si es por un cuadro viral, entonces el tratamiento generalmente ¿Pero en qué se distingue? Porque luego hay mucha gente que dice, bueno, yo creo que tengo una gripa, me la aguanto tantito, ya mi cuerpo la procesará para componerme o algo, pero ¿cómo puedo? Porque mucha gente no tiene el hábito de ser preventivo, sino que ya es correctivo, pero correctivo ya cuando te sientes, ya estás tirado en una cama como tal. Entonces, ¿qué te puedes fijar para decir, tengo esto, tengo lo otro y mejor si acudo a... Uno de ellos, el dolor de cabeza, los ojos llorosos, el dolor retroocular, es decir, que sienta que le duelen los ojos en la parte de adentro. Es como una gripa, digamos, muy fuerte. Como una gripa más fuerte. Las características a veces de la tos, que puede ser una tos con una flema de color a veces verde. Eso ya nos habla tal vez un poquito del color, que puede ser bacteriano, no necesariamente o no es forzoso. Cuando es viral, generalmente la tos, la flema es blanca, transparente. Cuando es por una bacteria, generalmente cede más fácilmente con los antibióticos. Se resuelve más o menos en 3 días, la mayor parte de los síntomas están resueltos. Sientes mejoría, por lo menos. Sientes mejoría. Y es más fácil de tratar la fiebre cuando es por este tipo de bacterias a que cuando es por virus, tiene mayor persistencia. Bien, vamos a una pausa comercial porque nos están pidiendo aquí la producción y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de esto del coronavirus. Bueno, ya vimos algunos padecimientos que se pueden notar
claramente con esta parte. Si no cede de verdad, a los 2-3 días vuelvan a ir al médico, porque a lo mejor no fue el tratamiento adecuado, no es algo que con el tiempo se les va a cuidar, porque aparte supongo que se queda, a lo mejor puedes como que atontar un poquito al virus con todo lo que te estés metiendo, pero sigue ahí, ¿no? Así es, sobre todo en el caso de los medicamentos que nos ayudan a controlar los síntomas, pueden disminuir las molestias. Ajá, y eso es lo que tal vez nos puede ayudar a sentir mejoría. Las personas que no, por ejemplo, que no sentimos tanto, porque yo, por ejemplo, para que yo vaya allá al doctor es casi que me estoy muriendo, o sea, realmente. Pero porque tengo mucha resistencia a cosas. Pero esas personas, que lo ideal sí sería ya ir de inmediato al médico. Sí, ante cualquier síntoma, lo adecuado sería ir con un médico, no automedicarse para evitar el retraso en el tratamiento y de forma oportuna tener una buena atención. Y estar muy pendiente de lo que está pasando contigo, ¿no? Así es, hay que estar pendiente a las alertas que se levanten. Actualmente, pues en todos prácticamente los medios de comunicación se está dando aviso sobre la situación que está viviendo el país, es decir, si ya se ha presentado un nuevo caso, afortunadamente no ha sido así, y eso pues nos ayuda también por parte de la población el acudir a un médico para que se tenga el cuidado adecuado. Claro. Ahora, aquí Juan Antonio Negrete, platicamos un poquito fuera de cámaras, de si es posible que llegue a México o no es posible que llegue. Sí es posible, actualmente por el hecho de las migraciones tan fácilmente que se pueden dar por los vuelos transcontinentales, la transmisión de un virus puede ser fácilmente, es decir, puede llegar un virus en menos de 24 horas a otro continente, así es, ¿no? Y de hecho, pues en América ya existen casos reportados, en Estados Unidos hay 5 casos ya documentados, en Canadá hay otro, en México, afortunadamente los 7 que se tenían de sospecha, hasta el día de ayer no se han confirmado, de hecho están negativas sus pruebas, entonces sí puede haber sí puede llegar. Sí puede llegar. Por ejemplo, ahorita que refería a eso y me acordaba de cuando lo de la influenza, porque dicen que ha causado más muertes la influenza todavía hasta en la actualidad que el propio coronavirus en China. Pero mi riesgo es, ya hay una alerta, es decir, ya a nivel internacional ya se detectó que está esta mutación del virus. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? Me refiero, por ejemplo, a una vacuna, en este caso, para prevenir los síntomas y la enfermedad que causa. Y, por ejemplo, esto que se dio que en China ya hubo un paciente que se curó del coronavirus. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que sí debemos preocuparnos, que ya se está trabajando por una cura o que la prevención a través de la vacunación ya va a ser real en poco tiempo. ¿Cómo estamos ahorita internacionalmente? Okay. Bueno, el conocimiento del virus pues se sigue en estudio y se ha avanzado pues en principio caracterizarlo y saber que es un virus completamente diferente a los otros que ya se habían presentado. ¿Que es diferente a la influenza? Sí. El desarrollo inmediato de una vacuna puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que identificar la forma en la que nuestro cuerpo pueda hacer inmunidad hacia ese tipo de virus. Entonces, eso es un poquito tardado, no es tan fácil como tal vez desearíamos. Una vacuna se supone que es algo que te inyectan o te lo colocan de alguna forma para que contrarreste el virus, ¿no? Es una manera de generar defensas hacia este tipo de infección. En el caso, reconocen tus defensas y atacan. Así es. En el caso de los virus se toman partes de esta cubierta de la que habíamos mencionado en un principio, de esta cubierta de proteínas que sean esenciales para el virus o que no cambien en el virus. Se pretende sobre todo que esas partes no estén cambiando constantemente, sino de que todo el tiempo se mantengan ahí, para que cuando llegue el virus a nuestro organismo, nuestras defensas lo identifiquen y digan, tú eres extraño a mí, te tengo que combatir, te tengo que eliminar. Eso le permite a nuestro cuerpo eliminar al virus de forma más rápida. Y es lo que se hace cada año con la influenza. Pero este virus cada año cambia. Entonces, por eso es necesaria la vacunación cada año. ¿Por qué? Porque el virus va cambiando. Entonces, ¿a cualquier edad? Lo recomendable es en niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años y personas que tengan alguna enfermedad, sea respiratoria, sea problemas del corazón, diabetes, personas que estén en tratamiento oncológico, es decir, para el cáncer, o que tengan sea por medicamentos o por alguna enfermedad que baje sus defensas. Y con eso se hace mejor, ¿no? Así es, con eso se hace mejor.
Ahora, esta parte de que en invierno siempre hay una cifra negra de gente que muere ya sea por influenza, por todo este tipo de malestares, ¿ustedes ya la tienen muy identificada como tal? Sí, generalmente en época de invierno es cuando se presentan la mayor parte de los casos. Hablamos de diciembre hasta más o menos finales de marzo, donde se presentan la mayoría de los casos de influenza. Ahora, sí ha habido más muertes actualmente por influenza todavía que por el coronavirus, pero es un virus que ha tenido una mayor prevalencia, sobre todo en nuestro país a partir del 2009, perdón, que ha estado circulando con mayor intensidad. Ahora, ¿ha cambiado ese virus? Sí, ya no es el mismo que el del 2009, pero sí se han presentado mayor cantidad de casos, es decir, mayor cantidad de enfermos, y ha habido mayor defunciones por el virus de la influenza que por el coronavirus. El otro día platicaba yo con mi esposa y me decía, tus hijas tienen un pequeño resfriado. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre resfriado, gripe y la parte de influenza. ¿Qué es sencillo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque yo veo que son casi iguales y a lo mejor una es nada más gruesa o más grave que las otras. Sí, generalmente cuando hablamos de gripa o resfriado es, digamos, prácticamente sinónimo. Son sinónimos. Es decir, prácticamente es la misma enfermedad. Ahora es un cuadro leve, que puede tener un poco de tos, escurrimiento nasal, cuerpo cortado, que se limita en unos pocos días. Y que no, la característica principal que los va a diferenciar ya de un problema grave, como puede ser influenza, que también puede tener un cuadro leve, es que no hay dificultad respiratoria. Es decir, sí nos podemos sentir mal, pero no nos cuesta trabajo respirar. O lo puedes controlar todavía. Es. Y en un cuadro de influenza grave o en el caso de los casos graves que ha habido de coronavirus, el problema es que ya les empieza a faltar aire. Dicen, siento que me falta el aire, no puedo respirar bien y necesitan de forma inmediata apoyo de oxígeno. Es decir, a esos pacientes necesitan oxígeno porque su oxigenación baja, porque el problema ya no está solamente en la parte superior de la vía aérea, ya está a nivel pulmonar. O sea, es como si lo estuvieras ahorcando, o sea, ya de plano no respira. No puede respirar bien, pero porque ya hay una afección directa hacia los pulmones. Entonces, claro. Eso es lo que nos impide que el oxígeno entre de forma adecuada hacia nuestro organismo y que nos dé la sensación de falta de aire. Entonces, estos pacientes necesitan oxígeno y en los casos más graves necesitan intubación. Es decir, claro. Y por ejemplo, ahorita que refería eso, para la gente, ¿qué diferencia hay entre una pulmonía y una neumonía? Que dicen que el coronavirus va directo a causar una neumonía. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? Ok. Bueno, generalmente solo es semántica. Anteriormente así muchas personas conocían una pulmonía como una neumonía, realmente es el mismo cuadro. Y el problema es que una vez que el virus hace daño a nivel del pulmón, esto lo hace susceptible a otro tipo de infecciones. Es decir, al mismo momento que el virus puede estar afectando el pulmón, pueden llegar bacterias y ocasionar una neumonía bacteriana. Entonces eso incrementa el daño a nivel del pulmón. Entonces ese es, digamos, el problema. Los virus llegan, provocan daño, destrucción de las células del pulmón y de las defensas, y eso hace fácilmente que otros microorganismos lleguen. Entonces por eso muchas veces algunos dirán, yo tuve un familiar que tuvo influenza y le daban antibióticos. ¿Por qué le sirvió? Bueno, porque ya no solamente era el virus de la influenza, sino porque ya se había agregado una infección también por bacterias. Claro. Que eso es lo que generalmente sucede en los casos graves. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Bueno, seguimos platicando esto del coronavirus, un tema muy interesante y que hay que estar cuidándolo porque pues, se va a ir dando información día con día, seguramente en torno a este virus muy mortal. En alguna ocasión yo platicaba con unas personas que conocían también de medicina, igual que usted. Ellos me decían que no era tan bueno ser tan limpio como ser humano, que porque eso hacía que nuestras defensas se aburrieran y empezaban a atacar ahora hacia adentro
órganos buenos o cosas o algo, y que eso incluso podía ser, algunos decían que podía ser incluso hasta cuestiones que tuvieran que llegar a cáncer por la super limpieza que puedes llegar a tener, que decían que sí era necesario tener un poquito de tierra de repente, contacto con más cosas de la naturaleza, los animales y todo, para que esas defensas actúen lo que tienen que actuar, porque si no, pues que como que rompemos todo el esquema de cómo venimos evolucionando. ¿Esto es cierto o no es cierto? Porque se me quedó muy, muy grabado y creo que a veces también puede ser algo bueno el que los niños estén jugando pues no sé, en aguas no tan limpias o en el lodo o cosas o algo. ¿Esto usted qué piensa en torno a ello? Bueno, mira, existía la teoría de la higiene, que hablaba sobre todo en pacientes con asma, Ajá. que se referían a eso precisamente, que si el niño no estaba en un ambiente común, es decir, que saliera a un parque a jugar, que se llenara de tierra, que jugara en charcos, que tal vez por tenerlo demasiado limpio, su organismo buscaba una manera de hacerse fuerte, y eso era tal vez desconociendo sus mismas proteínas, sus mismos antígenos, y eso hacía que se atacara a sí mismo. Ahora, realmente esto no se ha demostrado, no es cierto, no nos lleva tampoco hacia el cáncer, siempre hay que tener una adecuada higiene, es lo mejor, y de hecho eso nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Tampoco nos va a llevar hacia otro tipo de padecimientos autoinmunes, no. Aquí hay algunos problemas genéticos para que se llegue a desarrollar ese tipo. Otras enfermedades como el cáncer pues tienen múltiples factores, no solamente es tal vez la higiene, y no necesariamente a veces, sí hay un factor de nuestras defensas muy importante, pero no es el único. Entonces, esto venía a colación, ¿por qué razón? Porque, ya platicamos un poquito del coronavirus, cómo lo identificamos y demás, pero ahora, ¿qué hacemos para tratar de evitarlo o ser más limpios o algo? O sea, ¿qué es lo que los consejos que debemos de hacer para no adquirir este virus, pero tampoco llegando al extremo de limpiarnos las manos cada 3 minutos o algo así? O sea, porque si no, al rato hasta nos podemos dañar a nosotros mismos, ¿no? claro, las medidas de higiene son las principales. De hecho, si nosotros revisamos las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones encargadas de la vigilancia epidemiológica de estos virus, las medidas de higiene son la base fundamental para evitar la transmisión y el contagio de enfermedades. En el caso específico del coronavirus se han hecho las recomendaciones, una, de lavarse de forma continua las manos. Ahora sí, no quiere decir, como usted mencionó, cada 3 minutos, eso es cierto, porque sí podemos llegar a ocasionarnos tal vez algún problema en la piel por el uso constante de geles o de jabones. Claro. Pero sí el hecho de, tal vez si salimos de casa y regresamos, lavarnos las manos. Después antes de comer. Antes de comer, después de ir al baño, lavarnos las manos, del contacto con animales, del contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona está enferma. Ahora, esta parte de México somos muy entregados a la parte de que cuando saludamos a alguien, mano estrechada y abrazo. ¿Se recomienda esto? Eso se puede hacer si la persona no está enferma. Si es una persona que ya tiene, que nosotros vemos que ya está enferma, o si nos dice, sabes que no te saludo porque está enfermo, tal vez no insistir en esa situación. Es decir, evitar el contacto con personas enfermas es otra medida que podemos. Ahora, no quiere decir que las vamos a aislar, porque tal vez sea solamente una gripe normal. ¿Y si pero saludamos con puño en vez de con la mano? El contacto sigue existiendo. Sigue existiendo. Entonces, tal vez ahí lo que convendría, tal vez ya no es hacer el contacto o el saludo de mano. Y si lo llegamos a hacer, lavarnos las manos. Evitar llevarnos las manos a la cara, porque es la manera como llega el virus a nuestra vía respiratoria. O estamos con las manos siempre en la cara y eso pues pasa a los gérmenes, ¿no? Así es la manera en la que nosotros mismos a través de las manos llevamos el virus hacia nuestra nariz o hacia nuestra boca. Lo sorprendente es que los chinos y los japoneses normalmente se saludan no de mano, sino con una reverencia como tal. Entonces, pues se supone que ellos deberían de ser muy pulcros en toda esta parte, ¿no? Así es. Ese es por lo que se ha visto que hay diferentes maneras de transmitir el virus. Una de ellas es por contacto directo. La otra es a través de la tos. Es decir, una vez que alguien tose ciertas partes. Si el productor aquí empieza a toser, ¿ya nos preocupamos? No necesariamente, está muy lejos.
Bueno, digamos que estas partículas quedan suspendidas en el aire y eso lo podemos llegar a respirar nosotros. Ahora, las que no se quedan suspendidas en el aire y que se depositan, pueden quedarse, por ejemplo, en este escritorio y nosotros al momento de llegar tocamos con nuestras manos y luego nos llevamos a la boca, entonces eso no sería adecuado. Las superficies o áreas que compartimos con otras personas, sea nuestro lugar de trabajo, sea nuestra casa, hay que mantenerlas limpias. Claro. Ajá. Las manos, por eso es la recomendación de lavarnos las manos como una de las principales medidas. ¿Por qué? Porque tocamos otros objetos, tocamos otras personas que pudieran estar o no enfermas o que pudieran estar contaminadas. Otras es mantener áreas ventiladas, es decir, no solamente estar en un lugar cerrado. Lo conveniente es mantener el aire circulando para que si existen esas partículas pues puedan ser extraídas hacia otros lugares, no se queden solamente estancadas en un solo sitio. La hidratación constante, porque eso nos ayuda a que nuestra secreción de moco normal pues esté de forma constante y que no se quede ahí el moco estancado y que eso haga fácilmente que se pueda uno enfermar. Es decir, si el microorganismo entra en nuestro cuerpo, que nuestras propias defensas hidratación naturales se lo entiende eliminan. ¿Refrescos o pura agüita? Generalmente líquidos claros, agua. Okay. Y por ejemplo, ya ahorita hablamos de este bagaje que nos lleva a todo el contexto del coronavirus. Decíamos hace rato, en China fue muy famoso que se dio un paciente que se curó, dijeron, y eso tenía mucha esperanza. A ver, ¿qué pasa ya cuando una persona tiene el virus, ya está enferma? ¿Qué debe hacer? O sea, porque muchas personas dicen, es que entonces si me enfermo ya es una sentencia de que me voy a ir a la tumba, o sí se pueden hacer cosas, se puede salvar la persona, o como en este caso se pueden curar sin ningún problema. ¿Qué pasa ahí? Ok, bueno, afortunadamente el virus no ha tenido una letalidad tan alta. ¿A qué nos referimos con esto? De todos los casos que se han presentado, de los 2.820 que se han documentado, es decir, que ya está bien demostrado que sí tiene el coronavirus, solamente 80 han muerto. Es decir, más o menos el 2.9% de estas personas han fallecido y son las que han cursado con una enfermedad grave. Ahora, las otras, ¿qué hay que hacer? Hay que acudir al médico y se debe de dar un tratamiento dependiendo de la gravedad de los síntomas, se encamina el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay personas en un cuadro grave que pues muy probablemente vayan a necesitar estar en una terapia intensiva, estar conectados a un ventilador, recibir otro tipo de tratamientos como antibióticos o cosas un respirador de estos que son artificiales. Así es, ser? Así es. Entonces eso le puede ayudar. ¿Por qué? Porque le va a dar tiempo a que su organismo... O sea, la consecuencia es que no puede respirar. Así es. Esa es la consecuencia básica. Es eso, que no puede respirar. Pues que es duro, entonces, ¿no? eso es grave. Y ahora, pueden ser situaciones leves que el mismo organismo las va a autolimitar. Entonces, lo puede resolver el mismo organismo, puede avanzar hacia una forma más grave. Eso sí va a depender mucho de la persona, de cómo estén sus defensas y si el virus dañó tanto el pulmón que pudieran haber llegado otras bacterias. Okay. Que eso se puede llegar afectar. A complicar incluso. Así es, digamos que eso ya hablaríamos de una complicación y entonces tal vez ahí el tratamiento sí se encaminaría al uso de antibióticos. Una cura, o es decir, un medicamento específico para el coronavirus no lo tenemos actualmente. Todavía no. Todavía no. Ok. Bien, vamos a una pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Justicia para Todos, del coronavirus. Y bueno, no sé si tú tienes algún comentario, Juanito, porque es que me nacen muchas preguntas en torno al tema, pero no quisiera yo alarmar mucho a la gente porque he estado viendo diferentes notas que si construyen un hospital en 10 días para atender a miles de personas y todo, entonces me hace pensar como que o esto viene muy grande, o ya lo tienen controlado, o están medio controlado. Veo que la Organización Mundial de la Salud primero dijo que no, que sí era algo, digamos, de preocupación,
pero han estado subiendo digamos como que el semáforo de la alerta, por así decirlo, y pues sí me preocupa en qué puede llegar a detonar esta parte. No sé si tú tienes alguna pregunta. Pues yo, antes que todo, como que lo refiere, yo creo que lo más indicado es acercarse a los especialistas exactamente. Las redes sociales muchas veces se prestan también a mucho alarmismo, y qué mejor que investigar con las personas que pues están encargadas de ver ese tema. Y como pregunta, ya viéndolo del coronavirus, pero sobre todo porque he visto que a muchas personas les preocupa, existe la influenza también, esa sí la vivimos, y a veces hay una negación a la vacuna por muchos mitos que también se han creado en redes sociales y demás, que porque dejan estéril, que porque pueden matar a la persona, que porque te va a dar el virus y te vas a morir. Mi pregunta final sería, porque el tema lo amerita, le recomendaría a todas esas personas que no le tengan miedo a esa vacuna y que se vacunen para prevenir. Si es esa vacuna de ese, pero si llega una vacuna de coronavirus también. También, exactamente. Así es. Bueno, retomando lo que mencionaba, sí ha habido un incremento en cuanto a la alerta, y sobre todo esto se hace con la intención de contener la enfermedad, es decir, de que no se siga esparciendo, de que no siga aumentando. Pues ahí es del lugar, ¿no? Del lugar, exactamente. Entonces, aunque no ha tenido tanta letalidad, es decir, no ha ocasionado tantas muertes como otros virus, como en el caso de la influenza, se levanta la alerta o se va incrementando el nivel para contener todos los casos, es decir, que solamente se quede en esta región, que se limite y que no se esparza por todo el mundo para no ocasionar mayores problemas. ¿Por qué? Porque hay países que no tienen las mismas condiciones económicas o de investigación o infraestructuras de hospitales para poder combatir una infección de este tipo, ¿sale? La otra, como mencionabas, la vacunación es sumamente importante. Es una de las cosas más magníficas que ha existido en la medicina. ¿Por qué? Porque eso nos ha ayudado a evitar muchísimas enfermedades. Este país tiene un buen esquema de vacunación, de donde se incluye la vacuna contra la influenza. Ahora, es cierto que hay muchos mitos, la verdad es que todos se quedan ahí. No tienen complicaciones tan severas como esa de quedarte estéril, no es un medio para controlarlos, tampoco, no hay manera para hacer eso todavía. Las partes que se ocupan del virus es solamente una parte, es decir, no es una partícula infectante, entonces no nos va a ocasionar la enfermedad. ¿Nos puede ocasionar síntomas similares? Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro cuerpo va a estar desarrollando las defensas, claro, y eso nos va a ocasionar los síntomas. Nos puede ocasionar un poco de fiebre, dolor en el sitio de la aplicación, cuerpo cortado, un cuadro similar a un resfriado, hasta ahí. Las demás complicaciones severas que pueden existir se presentan en muy pocas personas. Podemos decir que en menos del 1% de las personas pueden llegar a tener una complicación severa por la vacunación. Y en ese caso que se llegara a presentar, se levanta otra alerta para ver qué está pasando con esa vacuna. Es decir, el lote de esa vacunación estaba mal preparado, hubo un error en el laboratorio, o por qué sucedió esto. Entonces, realmente se tiene muy controlada la elaboración de unas vacunas. Una contraindicación que pudiera existir para no vacunarse para la influenza sería únicamente la alergia a las proteínas del huevo. Si alguien es alérgico al huevo, entonces sería tal vez la única condición en la que no le recomendaríamos vacunarse. A todos los demás se pueden vacunar con seguridad de que las complicaciones que puede llegar a haber son mínimas y los casos... Y perdón, rápidamente, ¿cómo se podría uno dar cuenta que si es alérgico al huevo, por ejemplo? Pues una prueba, ¿no? Generalmente hay pruebas, y como es un alimento tan común, generalmente cuando lo consumimos la persona casi sabe todo tiene huevo, ¿no? O sea, el pan, bueno, el huevo normal de desayuno siempre y toda esta parte, ¿no? Así es, entonces generalmente las personas ya lo supieron, y eso lo presentaron una reacción desde la infancia. Es decir, desde niños ya se dieron cuenta que el huevo es un alimento que tienen prohibido. Entonces la mayoría de nosotros podemos consumirlo sin mayor problema. Ahora rápidamente, si bien es cierto, dicen no hay cura para los virus de que el ser humano haya creado, pero el cuerpo sí los mata. El cuerpo sí tiene las defensas para deshacerse de los virus de gripe y todo eso. No es decir que se queden ahí dormidos y otra vez vuelvan a molestarnos. En la mayoría de los virus se eliminan del cuerpo, si las propias defensas lo eliminan. Hay algunos que sí tienen un tratamiento específico. El bacteriano que decíamos, ¿no? Sí, y en el caso, por ejemplo, de la influenza, sí existen medicamentos antivirales específicos que atacan al virus, que nos ayudan, no solamente se queda, digamos, con nuestras propias defensas. Una vacuna de estas de influenza, no tiene caso ponértela en verano.
O sea, sería más que nada para la cuestión de invierno y todo esto, ¿no? Así es, sobre todo antes de iniciar el invierno, con los meses de octubre, es cuando se recomienda la vacunación. Para que dure toda esa parte. Como que el virus cambia, le da ese tiempo de esos meses antes del invierno a que nuestro cuerpo desarrolle las defensas, al menos 3 meses, para que desarrolle las defensas contra el nuevo virus que va a venir este año. O sea, Entonces, se adelanta el gobierno. es decir, así es, se adelanta a que empiecen los casos. Por ejemplo, ahorita vacunarse sí nos puede ayudar, pero ya no tendría la misma eficacia porque ya no le estamos dando tiempo Ya a vamos nuestro en la cuerpo. parte final, digamos, ¿no? Así es, ya estamos en la parte final. Ya no le daría tiempo a nuestro cuerpo de generar las defensas para combatir al virus. ¿Y esta vacunación seguiría todos los años, así subsecuentemente, o va a haber un punto en el cual ya el virus ya no nos dé problema? Actualmente sí sería cada año. Sí se tiene que hacer cada año porque el virus va cambiando. O sea, no es el mismo, como les comentaba anteriormente, del 2009 a ahorita ha cambiado el virus. Ya no es el mismo H1N1 que llegamos a escuchar. Okay. Ha cambiado, ahorita el que más prevalece es H3N2, entonces va cambiando de acuerdo al año. Eso hace que necesariamente nos tengamos que vacunar año con año. Las personas que más se deben de vacunar son niños pequeños, menores de 5 años, personas mayores de 65 años, personas independientemente de la edad que tengan alguna enfermedad respiratoria, cardíaca, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, infartos, cualquier condición que les baje las defensas, que estén en tratamiento quimioterapia, enfermedades autoinmunes, todo este tipo de personas. Que no sean alérgicos al huevo. Y que no sean alérgicos al huevo, se pueden vacunar. Okay. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el coronavirus seguramente va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días, semanas, meses, y bueno, vamos a estar muy pendientes de todo ello. Bien, si usted tiene alguna duda, aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio para que ellos mismos puedan darle respuesta al tema que hoy estamos platicando. Bien, también les recuerdo mucho suscribirse a las redes sociales, toquen la campanita, déjenos mensajes. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Métanse porque van a conocer más de sus derechos y obligaciones y temas de gran interés como es el del día de hoy. Y todos los comentarios siempre serán bienvenidos para poder hacer y mejorar este programa que es en beneficio de ustedes como tal. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregar TV al final, Justicia para Todos TV, y de verdad todos los comentarios, insisto, son bien recibidos y son canalizados a ciertas áreas para poder dar esa contestación debida a todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí al médico que nos acompañó, a Juan Antonio Negrete, por todos los comentarios y preguntas que hemos hecho. Muchas gracias. Y agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la siguiente semana vuelvan y chequen nuevamente todos los temas que vamos abordando aquí, porque son temas de actualidad y temas que son para cuidarnos y para ejercitarlos todos ustedes. Bien, no se me olvida el agradecer a la producción por hacer posible el presente programa y diciéndoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.